enseñanza de hoy, y para ello acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Gálatas. La semana pasada iniciamos el estudio de esta bonita carta de Pablo, fuerte carta de Pablo a los Gálatas, dando un bosquejo general de la misma. Hoy, domingo 5 de diciembre del 2021, estaremos viendo los primeros 5 versículos, Gálatas 1, del 1 al 5, y he titulado este mensaje, Noticias Divinas, Noticias Divinas. Cuando recibimos una noticia, para que esa noticia sea considerada como una muy buena noticia, pues debe resolver alguna situación que nos está afectando de alguna manera. Así, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio son tan buenas en la medida en la que comprendamos su alcance. Esas buenas noticias van a ser relevantes en la medida en la que vengan a representar la solución a una situación desesperante. Si tú no alcanzas a ver tu condición delante de Dios como sumamente desesperada, entonces lo que Cristo hizo no tendrá tanta relevancia. No se trata solamente de que Jesús vino a salvar a los pecadores. Si tú le preguntas a cualquier persona quién es Jesús, lo más seguro, en la mayoría de los casos, te va a responder: Jesús es el Salvador. Inclusive puede agregar el Salvador del mundo. Pero Jesús, digamos que aunque es cierto que es el Salvador y el Salvador del mundo, realmente debo verlo como aquel que vino a salvarme a mí. El que vino a salvarme a mí. Decir que vino a salvar al mundo es un concepto muy general que no necesariamente lo tomo para mí mismo. Pero si yo reconozco mi condición desesperada delante de Dios como pecador y destituido de su gloria, entonces que sea mi Salvador tiene gran relevancia. Entonces las buenas noticias del Evangelio vienen a ser realmente extraordinarias noticias. Jesús dijo que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si alguien se cree justo, o poquito justo, o no tan malo, o piensa que por lo que haga se podrá ganar su salvación, entonces no necesita a Cristo. O necesita solamente una parte de Cristo. Quizás necesita solamente que le venga a resolver un problema, sea económico, sea relacional, sea de salud. Va a ver a Jesús como alguien que viene a rescatarlo de cierta situación. Pero para que sea mi Salvador es porque yo creo que vino a salvarme de una condición completamente desesperada en la que yo era incapaz de salvarme y que estaba condenado al infierno. En Juan 3:18 dice:
que el que en Él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se trata entonces de lo que nosotros podamos hacer para ser salvos, porque no hay nada que podamos hacer sino lo que Dios ya hizo en Cristo. En los versículos anteriores ahí de Juan 3, en el 16 y 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no? Porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y estas son las buenas noticias, maravillosas noticias de salvación que Pablo y los apóstoles predicaban. Ese era el evangelio que los Gálatas, los creyentes, ahora creyentes Gálatas, habían recibido y por medio de la cual se habían convertido. Sin embargo, una vez que Pablo abandonó la zona para continuar con su viaje misionero, llegaron unos pseudomaestros enseñando una versión diferente de estas buenas noticias, una versión judía del cristianismo, como si existiera tal cosa. Decían que si las personas querían agradar a Dios y ser verdaderamente salvas, debían ser circuncidadas y luego dedicar sus vidas a llevar a cabo todas las fiestas, ceremonias y regulaciones de la ley mosaica, dirigiéndose particularmente a aquellos gentiles que vinieron a la fe en Jesucristo. Querían hacerles creer que debían convertirse al judaísmo antes de poder ser cristianos, o como parte de ser cristianos. Y Pablo escribe esta carta en respuesta a dicha desviación del verdadero evangelio por parte de los cristianos en la región de Galacia, mostrándose sumamente preocupado porque en esencia, como dije la semana pasada, el evangelio de la gracia estaba bajo ataque. Y lo que más le preocupaba es que los hermanos gálatas estaban siendo arrastrados por el error. Falsos maestros siempre los habrá. Los ha habido, los hay y los habrá. Pero su preocupación es de que aquellos que habían comprendido el evangelio verdadero estuvieran siendo arrastrados, seducidos por estas enseñanzas. Así que sin mayor preámbulo, Pablo se identifica a sí mismo como un mensajero divino, como el mensajero, el portador de estas buenas noticias de parte de Dios, y por supuesto con un mensaje divino, un mensaje de parte de Dios. Si pretendía contrarrestar el ataque al evangelio de la gracia, debía no solamente defender la verdad, sino también validar su representación como que venía de parte de Dios. Veremos entonces que no solamente es un enviado autorizado para llevar y proclamar este mensaje, sino que el mensaje mismo es el evangelio auténtico. Dos cosas principales: el mensajero es enviado por Dios, en los versículos 1 al 3, y el mensaje es de Dios, versículos 4 al 5. Acompáñame ahí en Gálatas 1, del 1 al 5, dice: Pablo,
apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amado Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia para que por medio de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento a tu palabra. Reconociendo que es tu voz la que escuchamos hoy y disponiéndonos de todo corazón para responder en fe a esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta libertad con la que tú nos permites ser expuestos a tu palabra y vivirla. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, veremos que el mensajero era de parte de Dios. Pablo inicia la carta diciendo: yo, Pablo, apóstol. Sabemos que una manera de desacreditar un mensaje es sembrando dudas acerca del mensajero. ¿Sí? Si tenemos dudas con respecto a la fuente del mensaje, pues vamos a dudar razonablemente del mensaje en sí mismo. Y evidentemente eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Cuestionaban la autoridad de Pablo para de esa manera debilitar su mensaje y dar paso al mensaje que ellos querían transmitir. Y basaron este intento de menospreciar a Pablo en el hecho de que no había sido uno de los 12 apóstoles originales, ni siquiera el que sustituyó a Judas, porque sabemos que él vino después. Además, había sido, antes de convertirse, el más férreo de todos los perseguidores de la iglesia, y que no tenía, por así decirlo, ningún nombramiento oficial de los líderes de la iglesia, cosa que Pablo defenderá más adelante en su carta. Pero desde el inicio de esta carta, él se identifica como apóstol. Y aunque apóstol significa simplemente un mensajero, un delegado, un enviado, un embajador, el énfasis aquí es acerca de su representación, porque dice: soy un enviado, soy un embajador, no de hombre ni por hombres. Inmediatamente, y más que argumentar acerca de sí mismo, simplemente declara quién lo envía. Lo importante no era su persona, sino de parte de quién hablaba. Tengamos en cuenta que la autoridad de un embajador es su representación y no su persona. No es la persona la que le da la autoridad al embajador, es a quién representa. Si representa a una nación, entonces esa nación es la que lo acredita para decir aquello que tiene que decir en nombre de esa nación. Así que sin la designación como representante de un país, el embajador o la persona no tiene ninguna autoridad. Y Pablo debía su apostolado no a alguna designación humana, como lo dice aquí, sino a un día que iba él camino a Damasco, cuando Jesucristo lo intercepta y se le revela, y ahí lo designa como su apóstol.
su autoridad y su tarea le habían sido dadas directamente por Jesucristo resucitado. Literalmente dice: soy un mensajero no de hombres ni por hombre, es decir, no había sido un grupo de hombres o una institución humana la que lo había enviado. No había sido un concilio el que lo había enviado. No había sido la iglesia de Jerusalén la que había enviado a Pablo en este caso. Tampoco fue por medio de algún otro hombre que por su iniciativa lo había enviado. Posiblemente otro apóstol reconocido como Santiago, que en ese entonces era más reconocido, más respetado. Y no es que estuviera mal que una iglesia o los otros apóstoles lo enviaran, sino que quiere dejar claro que en su caso fueron directamente el Señor Jesucristo y el Padre quien lo enviaron. Por eso dice: no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Le recuerda a los Gálatas que cuando él estuvo ahí y ahora que les escribía, no lo estaba haciendo por sus pistolas, sino porque esa es la tarea que se le había encomendado por Jesucristo y Dios el Padre. Como les decía, el libro de Hechos confirma el origen divino de la misión de Pablo, pues relata cómo Cristo mismo se le apareció a Pablo. Vamos a Hechos, es un evento normalmente muy conocido, Hechos capítulo 9, que relata la conversión precisamente de Pablo. Hechos 9:1 dice: Saulo, así era conocido anteriormente Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los cristianos pues, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí mismo le encomendó la tarea que debía cumplir, que es predicar particularmente a los gentiles. Y esta era la base de su apostolado. Su autoridad procedía directamente de Jesucristo por la voluntad de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Para ser apóstol de los originales, habían tenido que haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Y si bien Pablo no anduvo con Jesucristo en su ministerio terrenal, aquí lo tuvo de frente. Así que cualquiera que discutiera su autoridad tendría que discutir con Dios mismo, porque era por la voluntad de Dios que fue llamado. Y dado que el mensajero está respaldado por autoridad divina, los que le rechazan a él y a su mensaje rechazan a Cristo y por tanto al Padre que lo envió, y como dice aquí, que lo resucitó de los muertos. Pablo no iba en su nombre, iba en representación del Señor Jesucristo y del Padre, quien lo había encaminado. Así que con esa autoridad, Pablo se dirige a los hermanos que estaban en las iglesias de Galacia.
Y lo hizo no solamente en su nombre, aunque tenía la autoridad apostólica para hacerlo. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Hablaba con autoridad apostólica, pero al escribir la carta estaba apoyado por sus colaboradores más cercanos. Dice, yo, a quien Cristo envió, y todos los hermanos que están conmigo, le escribo a ustedes que están en las iglesias de Galacia. Seguramente, y esto es una inferencia, Pablo había comentado con ellos este asunto que iba a escribir en la carta. De manera que lo hacía en la unidad de pensamiento de aquellos que estaban con él. Pero sobre todo bajo la guía infalible del Espíritu Santo. Y así es como opera la obra de inspiración a través de medios. Esta es la palabra de Dios. Pero le escribieron hombres. Y se ve plasmado el carácter y la personalidad de cada uno de esos nombres en los escritos, que fueron cada uno guiado por el Espíritu Santo para hacerlo. Así es que Pablo, cuando escribe, no quiere decir que estaba en una especie de trance, recibiendo letra por letra lo que debía poner. Es algo que comentaba con sus colaboradores. Está pasando esto en Galacia, me tiene muy preocupado. ¿Cómo la ven? Vamos a hablar del asunto, vamos a orar, vamos a buscar la guianza del Espíritu Santo. Y entonces le viene, ¿verdad?, la inspiración para escribir su carta, que dirige a las iglesias, en plural, iglesias de Galacia. Esta es una carta circular que tenía la intención de que fuera llevada y leída a varias iglesias localizadas en la provincia romana de Galacia, al sureste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Bueno, Galacia era una provincia muy grande, todo Asia Menor prácticamente, ¿sí? Pero se entiende que Pablo le escribe a las iglesias en donde él estuvo en su primero y segundo viaje misionero, que es al sur de la provincia de Galacia, ¿sí? Y que menciona esos lugares en el libro de Hechos, lugares como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Él fundó, ayudó a fundar y establecer esas iglesias. Pero ahora, al seguir su camino, se entera de que detrás de él venían estos judaizantes para tratar de convencer a los nuevos creyentes de que había que agregarle algo más a su fe. Y aunque usa el saludo común de sus demás cartas, gracia y paz sean a vosotros, del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en esta carta en particular, Pablo no se extiende en un reconocimiento, en alguna alabanza, en algún detalle para sus destinatarios. En Romanos 1:7, por ejemplo, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Y a los corintios, ¿verdad?, la iglesia en Corinto, que no se distinguía por ser muy espirituales, eran bastante carnalones, ¿verdad? Fíjense lo que les dice
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero aquí a los Gálatas, él va al grano, él está apurado, y como comenté la semana pasada, sobre todo está muy preocupado por lo que estaba pasando entre ellos. Aún así, su saludo característico, gracia y paz. ¿Les suena ese nombre? Esos dos términos. Sí. Es por la gracia de Dios en Jesucristo que podemos tener paz para con Él. Y todo esto viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere atraer la atención de sus oyentes a Jesucristo y al Padre, desde el principio de su carta. ¿Sí? Son ellos quienes lo enviaron a Él. Es de parte de ellos quien Él está enviando y deseando esta bendición para su iglesia. ¿Por qué? Porque solamente la gracia y la paz pueden provenir del Evangelio, de la gracia en Jesucristo. Y es lo que Pablo enfatiza enseguida. No solamente es un enviado de Dios, sino que el mensaje que proclama es de parte de Dios. Tiene su origen en Dios mismo. Dice al final del versículo 3, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces no solamente Él es un enviado de Dios, sino que el mensaje es de origen divino. Si lo que va a defender a través de su carta es el Evangelio solo por la gracia y solo por la fe en Jesucristo, entonces desde el inicio va dejando claro en qué consisten las buenas nuevas de salvación. Dice, la paz que disfrutan con Dios se debe a la reconciliación lograda mediante el sacrificio de Cristo por sus pecados. Lo deja desde el principio bien establecido, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ese es el corazón del Evangelio. No es lo que hacemos para salvarnos, sino lo que Cristo ha hecho conforme a la voluntad de Dios. Sobre todo que estaba contrarrestando esa tendencia a querer agregarle obras a la salvación. Aquí lo deja bien claro. Es Él quien se dio por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de quién se trata? ¿De quién es todo el mérito de la salvación? Los judaizantes, por su parte, insistían en la necesidad de cumplir con algunos aspectos de la ley mosaica, particularmente la circuncisión, para que entonces la salvación fuera completa. Y esto era realmente tratar de añadirle una obra humana a la salvación. Era decir, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, hay que hacer algo. Y muy probablemente sacando de contexto a Santiago, porque Santiago fue la primera carta del Nuevo Testamento y luego viene Gálatas. Y en Santiago, si recuerdan, el énfasis es precisamente que la fe debe ser demostrada
por una vida transformada, por las obras. Pero es muy distinto que las obras den evidencia de la fe a que por las obras nuestra salvación esté completa. ¿Sí? Entonces estos judaizantes cambiaron el concepto y decían, a lo mejor yo digo, quizás no, ¿verdad? A lo mejor les decían, ya escucharon a Santiago, porque Santiago era una autoridad reconocida. Ya lo escucharon, él dice que la fe sin obras está muerta. Así es que órale. No tienen salvación hasta que realmente cumplan con la ley de Moisés. Pero no era así. Aquí vemos, y Pablo es enfático en su declaración, que lo único que el hombre aporta a su salvación, ¿qué es? El pecado. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, Él se entregó, murió en lugar nuestro, cargando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Entonces es una obra de Dios y por lo tanto toda la gloria le pertenece a Él. Cristo murió por nuestros pecados y Dios validó lo que hizo al resucitarlo de entre los muertos y exaltarlo a su diestra. Esta es la esencia del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero insisto, si una persona no se ve como irremediablemente pecadora, sin posibilidad alguna de salvarse por sí misma, entonces esta noticia de la expiación de Cristo no será de mucho valor. Jesús dijo que Él no había venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y repito, si una persona se cree justa o piensa, ¿verdad? Piensa que por lo que hace podrá obtener el favor de Dios, al menos parcialmente, entonces, como dice Pablo en el capítulo 5, versículo 2 de esa carta, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. O sea, si ustedes creen que se pueden salvar o ayudar a su salvación haciendo algo como circuncidarse, entonces Cristo no les aprovecha de nada. ¿Por qué? Porque ya empezaron en ese camino de quererse salvar por sus propios méritos, por lo que ustedes hacen. Entonces, o es por gracia o es por obras. No pueden ser las dos. Lutero dijo, Cristo nunca se dio a sí mismo por nuestra justicia. Parece muy simple, ¿no? Pero si te pones a pensar, mucha gente quiere seguir viviendo según sus justicias, yendo a Dios según sus propias justicias. Y dicen que creen en Cristo. Pero Él nunca se dio a sí mismo por nuestra justicia, sino que se dio a sí mismo por nuestros pecados, porque no había otra manera de salvarnos excepto mediante un sacrificio por el pecado. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Spurgeon dice, esta es la doctrina de la expiación. El carácter sustitutivo de la muerte de Cristo siempre debe ser notado. Esa es la maravilla de la muerte de Cristo. Nuestros pecados no podían ser quitados excepto por su muerte en nuestro lugar. Y continúa diciendo, no hay expiación de nuestro pecado y en consecuencia no existe liberación de su condenación excepto por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, llevando sobre sí la ira de Dios debida a nosotros. Esa es la extensión, la importancia, la relevancia de la obra
de Cristo en la cruz. Eso es a lo que Jesús vino, a dar su vida en rescate por los injustos, por los pecadores. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Efesios 5:25, exhortando a los maridos, le dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que es este darse a sí mismo, entregarse a sí mismo, significa que dio su vida en lugar de. ¿Y para qué? Pablo añade: para librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? Literalmente, para sacarnos de este mundo, para librarnos de este mundo, el cual es malo o maligno. El propósito de su muerte vicaria es librar o rescatar a los pecadores de la esclavitud en la que se encuentran en este siglo malo, así lo llama Pablo, es decir, del poder del mal que impera en el mundo. Y no se trata de removerlos del mundo actual, sino del poder del mal. Recordemos las palabras de Jesús en su oración sacerdotal de Juan 17. En el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los cristianos, en el momento que nos convertimos, somos sacados de este mundo para entrar en el reino de Dios, trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Pero seguimos viviendo aquí, ¿verdad? Pero ya no bajo la influencia y el poder de este mundo, sino sometidos a nuestro Rey y Señor. Siglo se refiere a una era, un período en la historia, y el Nuevo Testamento identifica dos siglos: el presente y el venidero. En Mateo 13:49 dice: así será el fin del siglo. ¿De cuál? Pues de este, ¿verdad? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y en Marcos 10:30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Los hombres están atrapados sin defensa por este siglo malo, pero mediante la cruz Cristo puede rescatarlos. El doctor Martin Lloyd-Jones dice: la gran razón por la que la gente no ve el evangelio como las mejores noticias, hablamos que evangelios son las mejores noticias, no extraordinarias noticias, pero la razón por la que la gente no ve el evangelio como las mejores noticias es porque no se han visto como realmente son. O sea, no han visto su condición. Dice: ni han visto al mundo como realmente es. Si alguna persona no ve el evangelio como buenas noticias, entonces no comprende su condición, no conoce la verdad acerca de su alma, no se sabe pecador, no se reconoce como pecador, no conoce la verdad acerca del mundo en el que vive, que es
de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, malo, dominado por el maligno, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire. ¿Qué concepto tenemos entonces de este mundo y de nuestra propia condición? Y el concepto que tengamos de nuestra propia condición y de este mundo, pues también va a significar qué tan buenas noticias es el Evangelio o no. Tenemos el ejemplo de los israelitas, que fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Dios los libera de la esclavitud por su mano poderosa, con grandes señales y prodigios, bajo la promesa de conducirlos a la tierra prometida. Tierra, dice la Escritura, que fluye leche y miel, tierra de completa libertad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en el momento en el que se presentaban dificultades, su primera reacción era regresar a Egipto y no continuar hacia la tierra prometida. En lugar de confiar en Dios, que les había demostrado su gran poder y fidelidad para cumplir lo que les prometió, ellos preferían regresar a esa aparente seguridad y tranquilidad de la esclavitud. Y es lo que el mundo nos quiere ofrecer. Nos quiere ofrecer cosas atractivas, una vida atractiva, satisfactoria, que es una ilusión. Es una ilusión. No que no haya cosas satisfactorias, atractivas en esta vida, pero como lo presenta el mundo, en comparación con, ¿verdad?, la verdadera vida en Cristo, pues no tiene nada que ofrecer. Algo similar estaba ocurriendo con los Gálatas, algo similar a lo de los israelitas. ¿Sí? Habiendo sido salvados solo por gracia, sin necesidad del cumplimiento de la ley, ahora estaban siendo seducidos a creer que necesitaban algo más para ser completamente libres. Y es por eso por lo que Pablo los reprende a través de su carta. En el capítulo 3, versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿a qué horas ustedes se les pidió que cumplieran la ley para venir a Cristo originalmente? ¿Por qué ahora andan con estas cosas? Y por eso les dice en el 5, versículo 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Para qué quieren regresar a ese intento de agradar a Dios por sus obras? Pero además la imposibilidad de hacerlo. Y la realidad del presente siglo malo es que no nos ofrece la verdadera libertad. La gente cree que porque toman decisiones, expresan sus opiniones, viven como les place, son verdaderamente libres. Pero eso es un engaño. El hombre es esclavo del pecado y todo lo que hace es guiado por esa condición. Por eso Jesús dijo
a los judíos les dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La realidad es que vivimos tan centrados en nosotros mismos que no podemos ver nuestra condición verdadera. Creemos que un poco de religión, un poco de prácticas espirituales será suficiente para estar bien con Dios. Y esto es a lo que apelaban los judaizantes, alejando hacia los creyentes de la necesidad y la suficiencia de Cristo. Y llevarlos, ¿verdad?, a enfocarse en lo que ellos podían hacer. Y necesitaban también hacer para ganarse el favor de Dios. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos caer también en esa tendencia. Sí, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, creo que Él es mi Salvador. Pero esto que yo hago, Dios debería tomármelo en cuenta. Me siento más espiritual porque... Perdón, Me siento más espiritual porque yo hago esto. Dios me debe, ¿verdad? Dios debería estar agradecido conmigo y darme más bendiciones, porque comparado con mis hermanos, yo soy bien espiritual, ¿no? Pero bueno, dice Pablo que Cristo hizo esto. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuevamente, no es por voluntad o intervención humana que una persona puede ser salva, sino solo por la voluntad de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cristo se dio a sí mismo y libera a los hombres en total acuerdo con la voluntad del Padre. Y si la salvación es únicamente obra de Dios, entonces solo Él merece la gloria. Y esto es lo que Pablo enfatiza en el versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es fácil decirlo. Darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Es fácil expresarlo. Pero es necesario comprender que darle la gloria a Dios significa reconocer que la obra de salvación solo le pertenece a Él. Insisto, en el momento en el que intentamos atribuirnos el más mínimo mérito de la salvación, le robamos al Señor la gloria que solamente a Él le pertenece. Pablo dice: a quien sea la gloria, indicando que solamente Él merece la gloria por nuestra salvación. Nadie más, ni yo mismo, mucho menos yo mismo. Así que si no vemos el Evangelio como las mejores noticias, no hemos comprendido nuestra verdadera condición. La gloria se la daremos únicamente al Señor en la medida en la que comprendamos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, aparte de creer en la obra suficiente y completa de Cristo en la cruz, y todo esto solo por gracia. Solamente por gracia. Mucha gente dice: pues es que yo busqué a Dios y entonces Él me salvó.
Pero la Biblia dice otra cosa. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aún si uno percibe que buscó a Dios en su desesperación, la realidad es que fue Dios quien despertó en esa persona el deseo de acudir por ayuda. Pareciera, ¿verdad?, que llegamos al límite de nuestra incapacidad y entonces, por iniciativa propia, buscamos al Salvador. Pero la Escritura nos muestra otra cosa. Es Dios que es rico en misericordia, ¿no?, que realmente nos saca de esa condición. ¿Cómo contrarrestamos entonces la tendencia a robarle algo de la gloria a Dios y caer, aún sin darnos cuenta, en buscar una salvación por obras? Porque podemos criticar a los Gálatas, decir, pues, ¿cómo fue posible que empezaran a creer esto, a abrazar esta enseñanza? Podemos criticar a otros grupos, ¿verdad?, que se han apartado de la verdad del Evangelio para integrarse o para formar grupos que se llaman mesiánicos o de raíces hebreas o todo ese rollo. Pero ¿qué de nosotros? Existe la tendencia en cada uno de nosotros de querer tener una participación, de querer tener algo de mérito. ¿Cómo la contrarrestamos? Bueno, cada vez que tendamos a pensar que hay algo de nosotros para ganarnos el favor de Dios, volvámonos a predicarnos este evangelio y démosle la gloria a quien solamente merece la gloria. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Las buenas noticias vienen después de las malas. De manera que si alguien no se ve a sí mismo como pecador y merecedor de la ira de Dios, la muerte de Cristo no tendrá relevancia personal para esa persona. Es necesario que reconozcas tu necesidad de salvación, la cual solamente puede ser obtenida por la fe en Cristo. Solamente. En segundo lugar, no solamente nos ha librado, ¿verdad?, o ha pagado por nuestros pecados, sino que nos ha librado del presente siglo malo. Entonces, como cristianos, hemos sido liberados del presente mundo. Y esto debería provocar en nosotros varias respuestas. Número uno, exaltar a Dios, reconociendo que lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. No merecíamos el perdón, sino la condenación eterna. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, pues, siendo por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, ¿verdad?, dice en Efesios 2:4, continúa y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Estando cómo? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Puede levantar la mano y decir, yo quiero ser salvo. ¿Verdad que no? Solamente el Espíritu Santo le puede dar nueva vida a esos huesos secos para que clame y diga, quiero vida, una vida nueva en Cristo.
No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, exaltamos a Dios, reconocemos que ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Y esto para qué? Para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Insisto, no somos salvos por las obras, pero por haber sido salvados andamos en buenas obras, siendo luz en medio de las tinieblas. Así es que no debemos jactarnos de nuestra libertad en Cristo, sino demostrar el poder del Evangelio a través de vidas transformadas y de influencia positiva a nuestro alrededor. Nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para dar a conocer sus virtudes, para anunciar las virtudes, sus virtudes. Y número 3, poner nuestros afectos, en el Señor y no en las cosas de este mundo. ¿Sí? El presente siglo malo. Debemos poner nuestros afectos en el Señor y en las cosas de este mundo. La mira, como dice en Colosenses, en las cosas de arriba. Y en Efesios. 1 Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, dio su vida para rescatarnos, ¿verdad? Dio su vida por nuestros pecados, para librarnos de ir al infierno. Vamos ahora, por ser primer domingo del mes, a celebrar juntos la cena del Señor. Y al hacerlo, recordamos precisamente este hecho trascendental. Nos predicamos a través de la cena del Señor, nos predicamos este evangelio. Como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. O sea, al participar del pan y del jugo de la uva, hacemos memoria precisamente de que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para darnos nueva vida y librarnos de este siglo malo. Así que hagámoslo con toda devoción, con toda reverencia. Van a pasar ahorita a entregar los elementos. Si tú estás bautizado.